Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, profesora. Ya estoy sin voz, ya Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, jóvenes. A estas alturas de la tarde ya estoy sin voz, ya, así que me van a perdonar. Miss, ¿a cuántos habrá regañado? ¿Cómo? ¿A cuántos habrá regañado por no prestar Profe, atención a su clase? dice que a cuántas Sheilas ha regañado este día. Eso. No, Miss, yo no. No, Miss, ¿con qué tema nos va a sorprender hoy día, Miss? Ay, chicos, con un tema chévere que seguramente han visto, han escuchado. 100 años de soledad. Uy, he escuchado, pero no he visto. Vamos a No, Miss, ver, lo quiero leer. Yo me sé la obra completa, mi. no voy a spoilearlo. Mi, ya me leí el libro. No me lo spoilee, Miss, no sea malita. No, digo, yo normalmente lo escuché, pero no lo leí. 100 años de soledad. Esta es una versión baratita, popular, que salió con el comercio hace unos años y ya, ahí. Esto lo utilizo ahí para mostrarlo. Y lo he traído. Sí sacaron la película, Angeli, la serie, es una serie, ¿no? En Netflix. Muy bien, André. Meditaciones de Marco Aurelio. Sí me lo han recomendado, Miguel, nunca lo he leído, pero sí escucho recomendaciones buenas, que dice que es sobre todo para gente joven, recomendado para gente joven, que que está aprendiendo, que está descubriendo, que está creciendo, ¿sí? Son una serie de reflexiones sobre la vida, hasta donde sé, Sheila, ¿no? De diferentes aspectos de la vida, respecto a lo que es el amor, respecto a lo que es crecer, ¿no? A encontrar la madurez. Es un libro reflexivo que te lleva a reflexionar, ¿no? Sí, desarrollo personal también, como lo llaman ahora, ¿no? Ahora así le llaman hoy en día. A ver, vamos a ver si ya descargó el material, jóvenes, un ratito, por favor, a ver. Sí, ya está. Ahorita lo hago un momentito. Sí, descárgalo, Sheila, porque sí es recomendable. Miss, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, profesor? Disculpe, tuve que poner la grabación porque tuve que irme a servicio, discúlpeme. No Pero se ya puede preocupe. empezar. Ya, ok, profesor, gracias. Muy bien, jóvenes, ya están pudiendo observar entonces la diapositiva que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Ariana, tú que has leído Cien años de soledad, ¿te dificultó un poco el lenguaje? ¿Es pesado, difícil de seguir? Sí, Recuerden ustedes, jóvenes, que el día de hoy vamos a hablar de un movimiento del siglo XX, de un movimiento que ya utiliza con mucha maestría, ¿no? Las técnicas literarias que se empezaron a utilizar en la vanguardia europea. Entonces, nuestros escritores latinoamericanos, que siempre están recibiendo influencias, van a apropiarse de esas técnicas literarias en la narrativa, en la poesía, y la van a llevar a nuestra literatura, ¿no? Muy bien, Jessica, el vanguardismo. Ya nosotros recibimos influencia en este momento, la nueva narrativa que vamos a ver el día de hoy ya recibe la influencia de la vanguardia europea y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, los escritores del vanguardismo europeo lograron pues una gran calidad, lograron, ¿no? una gran trascendencia, una obra emblemática, Jóvenes del Vanguardismo Europeo, por ejemplo,
es esta que nos cuenta la historia de un hombre que apareció transformado en un insecto. ¿Cuál es esa gran obra del vanguardismo? ¿Quién es el autor? Metamorfosis. Muy bien, Sheila, muy bien, Lucero, muy bien, Jessica, Akemi, La Metamorfosis. ¿De quién es el autor? Ahí ya le está escribiendo Miguel Adriano, Franz Kafka, efectivamente, ¿sí? Muy bien, Ariana, muy bien, Sibel, muy bien, Akemi. Entonces, miren ustedes, Franz Kafka es, digamos que el gran autor del vanguardismo europeo. Fue un escritor que tiene una novela bastante corta, pero que critica el sistema en el cual vivimos, ¿no? El sistema económico, político, social, el capitalismo, ¿sí? Y cómo es que las personas nos hemos vuelto, imagínense ustedes, una obra de principios del siglo XX, cómo nos hemos vuelto un poco como insectos, ¿no? Que estamos sumidos en una rutina de trabajo y parece que ya nos hemos deshumanizado, que ya no somos seres humanos, porque todo el tiempo estamos pensando en el trabajo nada más, hemos perdido esa calidad humana, ¿no? Ya somos como insectos, o también como piezas reemplazables de esta gran maquinaria que es el capitalismo. Así se ha leído esta obra, así se lee esta obra, no se interpreta esta obra. Entonces, Franz Kafka en Metamorfosis utiliza, por ejemplo, qué técnicas narrativas, qué técnicas para contar esta historia. Utiliza, por ejemplo, un narrador omnisciente, que no es una técnica novedosa, chicos, chicas, porque el narrador omnisciente es una técnica que viene pues ya de hace unos años, ¿no? Pero sí encontramos en esta obra como que el pensamiento del personaje, como que hay una profundización en la psique, en la mente del personaje, ¿no? Muy bien, Jessica, la familia lo ve como un inútil porque ya no puede pagar las deudas, entonces hasta la familia lo utiliza, ¿no? Hasta la familia solamente le daba valor porque producía dinero, pero después ya no, ¿sí? Entonces, las técnicas que empiezan a utilizar estos autores como Kafka, entre otros, ¿no? Se las van a apropiar los escritores latinoamericanos. Y pues va a haber diferentes etapas, ¿no? Porque va a haber una primera etapa que es la etapa de los inicios o también llamada emergente. Ahí ya están viendo, por favor, la diapositiva, ¿sí? Esta primera etapa de los inicios o emergente, donde los escritores empiezan a utilizar estas técnicas literarias, ¿no? Que vienen de fuera. Esta primera etapa se conoce como emergente, que va más o menos de los años 20 a los años 30, chicos, chicas. ¿Sí? Estamos hablando ya del siglo XX. Entonces, esta primera etapa, empiezan los escritores ya a utilizar la influencia europea y de Estados Unidos. Pero hay una segunda etapa, que es donde van a aparecer obras literarias que van a ser ya trascendentes y que van a ser ya reconocidas. Esa es la segunda etapa, es la llamada de consolidación. Ya se consolidan los autores, utilizando estas técnicas, ¿no? Para contar historias, estas técnicas literarias. Esa etapa de consolidación va de la década de los 40 a los 50, ¿sí? 1940, 1950. Y allí tenemos, jóvenes, algunos nombres que seguramente tú ya estás empezando a reconocer. En primer lugar, chicos, chicas, en esta etapa de consolidación, tenemos a un gran escritor llamado Jorge Luis Borges. ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes, de qué país es Jorge Luis Borges, por ejemplo? Ficciones, es un conjunto de cuentos, una de sus obras representativas. ¿De qué país es Jorge Luis Borges? Si no te acuerdas, rapidito búscalo y lo colocas ahí en el chat, o lo mencionas por el micro. ¿De qué país es Jorge Luis Borges, por ejemplo? En esta etapa de consolidación ya tenemos a estos grandes escritores. Edith. Argentino. Muy bien, efectivamente. Jorge Luis Borges, por ejemplo, es argentino, ¿no? Ya lo tenemos allí con este conjunto de cuentos ficciones, que es del año 44, si mal no recuerdo, el año 1944, ¿sí? De la etapa de consolidación también tenemos al escritor Alejo Carpentier, chicos, chicas, que es cubano, con una obra que se llama El reino de este mundo, ¿sí? Que cuenta la historia de la independencia de Haití. Haití es un país pobrísimo, chicos, chicas, que fue colonia francesa y pues que al día de hoy también tiene una situación bastante triste,
¿sí? Es un país con muchas dificultades. El reino de este mundo cuenta la historia de cómo se independizó Haití. Y en Haití, jóvenes, ustedes recordarán, hay bastante población afro, población que llegó a esta parte del mundo en condición, ¿en qué condición, chicos, chicas? Población afro, ¿traída desde dónde? ¿En qué Esclavitud. condición? Muy bien, Miguel, en condiciones de esclavitud. Entonces, ya les he mencionado que los pueblos afortunadamente no viajan solos, sino que viajan con sus creencias. Y mucha población africana que llegó a nuestro continente trajo consigo una forma de religiosidad que nosotros conocemos con el nombre de vudú, ¿sí? Seguramente han oído mencionar el vudú, seguramente conservan en la cabeza algunas imágenes del vudú, chicos, chicas. ¿Con qué tipo de cosas solemos asociar el vudú? Cuando hablamos de vudú, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que recuerdas? Los muñecos vudú. Los muñecos vudú. Muy bien, Jessica, muy bien, Licero. Profe, de los amarres, profe, me hace recordar a eso, profe. Muy bien, Linder, los amarres, brujería, dice Miguel Adriano. Miren ustedes, nosotros lo vemos como brujería, pero en realidad es una religión que creo que está aceptada, chicos, chicas, por la mismísima Iglesia Católica, ¿sí? Es considerada una religiosidad, una religión muy asociada a la naturaleza, eso sí. Y por eso es que los chamanes o la gente que hace estos rituales, que existen varios, ¿no? Como que el alma, el espíritu de algún elemento de la naturaleza toma posesión, ¿no? Según la creencia de esta religión. Entonces, bajo esa posesión es que hacen un montón de cosas bien locas, ¿no? Unos bailes bien, ¿cómo se llama? Bien agresivos, manipulan su cuerpo, hacen como que, ¿no? ¿Cómo se llama? Parecen como si fueran zombies. Chicos, chicas, esto de la cultura zombie también está un poco relacionado con esto del efecto del vudú, de estos rituales vudú, ¿no? Entonces, es considerado una religión, pero nos parece extraña, ¿no? Porque nosotros no compartimos, obviamente, esa creencia. Pero en el reino de este mundo, jóvenes, aparece el elemento del vudú como un elemento que ayudó a los negros a liberarse de los blancos. Porque mediante los rituales vudú, el protagonista, por ejemplo, uno de los protagonistas del reino de este mundo, se transforma en animales. Gracias al vudú, a los rituales vudú, entonces así no lo logran capturar. Por largo tiempo, ¿no? Porque después sí, desgraciadamente lo capturan, pero logra evadir bastante tiempo, porque siempre se está transformando, gracias al vudú, en perro, se transforma en caballo, se transforma en diferentes animales, ¿no? Entonces, en el reino de este mundo aparece un elemento vinculado a las creencias. Ese elemento vinculado a las creencias es un elemento realista mágico. Y ya vamos a empezar a hablar de esa característica que le va a dar personalidad a nuestra literatura, jóvenes. El realismo mágico es una de las características propias de nuestra literatura latinoamericana, ¿no? De la literatura de nuestro continente, ¿sí? Es en el caso de El reino de este mundo que introduce este elemento del vudú. Luego tenemos allí a otro escritor, Miguel Ángel Asturias, que es guatemalteco, jóvenes, y él como escritor guatemalteco va a criticar una dictadura que sucedió en su país. Y ese libro, ¿no?, que va a surgir a partir de esta situación se llama El señor presidente, que es una novela que aborda el tema de la dictadura. Chicos, chicas, ustedes saben que en nuestro continente las dictaduras, pues, durante mucho tiempo fueron el pan del día, de cada día, ¿no? Eran muy comunes, hasta nuestro país ha sufrido dictaduras, ¿sí? Entonces ahí tienes el caso de El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, otra novela de la consolidación. Tienes ahí otro caso, es el de Ernesto Sábato con El túnel. Chicos, chicas, ¿alguien ha oído mencionar alguna vez esta novela? ¿Alguien ha oído mencionar alguna vez? Mircala. Básicamente, ¿cuál es el tema principal de esta novela? Es una pasión, jóvenes. Nosotros que hemos estado hablando tanto de pasión con Shakespeare, es una pasión negativa, terrible, que puede llevarte a la locura,
si te dejas obsesionar. ¿Alguien sabe? En el caso del túnel, ¿alguien sabe? Es el tema, chicos, chicas, de los celos, ¿sí? En el túnel se nos cuenta la historia de un artista. Imagínense ustedes, un artista que se supone que es sensible, que es empático y que todo lo demás, un loco celoso terrible que termina cometiendo una locura, termina ahí violentando a alguien, ¿sí? No voy a hacer más spoilers, por favor. El túnel es una novela psicológica porque explora la mente de un loco, ¿sí? De un hombre trastornado, ¿sí? Por los celos, por los celos. Y luego tenemos La Resistencia, Mircal, ahí está, también tenemos otro trabajo de Ernesto Sábato, y Juan Rulfo con Pedro Páramo, ¿no? Juan Rulfo es mexicano, Pedro Páramo es del año 55, 1955 aproximadamente, y ahí tenemos Pedro Páramo, que es una novelita que ha sido llevado ahorita nomás por Netflix, ¿no? A película, y hay una adaptación que salió el año pasado. Y Pedro Páramo nos cuenta, sí, Jessica, tiene una película ya, ¿no? Y sería bueno darle una ojeada para más o menos ver de qué se trata, siempre teniendo en cuenta que es una adaptación, recuerden ustedes. Y Pedro Páramo básicamente cuenta la historia de este personaje, ¿sí? Pero vamos a saber de Pedro Páramo a través de otras personas que fueron testigos de su vida, ¿no? También hay un narrador que nos va a contar su historia, pero también va a haber como que testigos que van contándonos parte de su vida, ¿no? Y esa es una trama de la historia, ¿no? De Pedro Páramo, de este personaje que es terrible, que ayuda a los revolucionarios, que es corrupto, ¿sí? Que es como que dueño de un pueblo y hace lo que le da la gana en ese pueblo, agarra a las mujeres que quiere, cuando quiere las rechaza. Es un hombre terrible, Pedro Páramo, ¿sí? Y tiene hijos regados por todas partes, jóvenes. Qué cosa más latinoamericana que eso, ¿no? Imagínense ustedes. Entonces, Pedro Páramo tiene un hijo que lo busca, regresa a un pueblo donde él vivió para buscarlo. Ese pueblo, chicos, chicas, que aparece en Pedro Páramo, se llama Comala, ¿sí? No se olviden, por favor, porque hoy día vamos a ver dos pueblos míticos, de ese Comala, que aparece en Pedro Páramo, y posteriormente vamos a ver Macondo, que aparece en 100 años de soledad, ¿sí? Entonces, ahí tenemos Juan Rulfo, es una obra, uy, ahí sí, jóvenes, cómo juega ese autor con el tiempo. Estas técnicas con el tiempo son bien interesantes, chicos, chicas. Es un libro que por momentos parece que el tiempo estuviera suspendido, por momentos parece que el tiempo corriera en todas las direcciones. Es una maravilla de técnicas que logran darnos esa sensación, esa percepción, jóvenes, Pedro Páramo, ¿sí? Es una novela experimental, hay que tenerle paciencia, pero es una novela bien interesante. Y miren ustedes, Juan Rulfo, este autor mexicano, solamente tiene 3 obras, chicos, chicas, nada más. Una novelita, Pedro Páramo, un libro de cuentos, El llano en llamas, los dos los publicó en los años 54 y 55. En los 80 publicó una novelita más y de ahí no volvió a publicar. Solamente tiene 3 obritas, Juan Rulfo. Y con eso es suficiente, jóvenes, cómo ha trascendido este autor dentro de la historia de la literatura. Otros autores tienen más, tienen bastante obra. Nosotros revisamos algunas nada más. Pero Juan Rulfo solamente tiene 3 obritas y con eso trascendió en la historia de la literatura, ¿sí? Muy bien. Eso entonces para hablar de las etapas de la nueva narrativa hispanoamericana, ya un movimiento influenciado por la vanguardia europea, por la vanguardia que viene de Estados Unidos, por favor. No se olviden la nueva narrativa, los escritores latinoamericanos se apropian de las técnicas para contar historias de los europeos, de la gente de Estados Unidos, y lo empiezan a utilizar en nuestra literatura, ¿no? Con una serie de elementos propios, obviamente, chicos, chicas, sino cómo hablamos de literatura latinoamericana. Muy bien, entonces, algunas de esas técnicas, jóvenes, vamos a revisarlas ahora rapidito, ¿sí? Para ver más o menos de qué estamos hablando. Entonces,
Tradicionalmente, en la literatura, los libros tenían como que un narrador, las historias como que contaban con un narrador. Y ese narrador siempre nos contaba toda la historia. Incluso ese narrador podía contarnos hasta lo que pensaban los personajes. Por eso ese narrador, chicos, chicas, ¿alguien se acuerda cómo se llama ese tipo de narrador que lo sabe todo? Es como un pequeño Dios que está ahí. Omnisciente. Muy bien, Jessica y Lynn, Cala. Ese narrador es el narrador omnisciente, ¿sí? Es un narrador tradicional, es un narrador que todo el tiempo se ha utilizado en la literatura. Pero para estos años empiezan a aparecer varios narradores, diferentes narradores, ya no uno solo, ¿sí? Entonces, estos varios narradores pueden ser los personajes de la historia, otros personajes, ¿no? Y entonces ya estos personajes nos van contando la historia desde su punto de vista. Puede ser un narrador que sea el protagonista de la historia que nos va a contar, pero puede estar su amigo, por ejemplo, que va a testificar sobre la historia del protagonista, ¿no? O puede ser la amada del protagonista, que también nos va a contar la historia, pero desde su punto de vista. Entonces, ya no hay un solo narrador, sino que hay varios narradores, y esos narradores ya nos pueden contar la historia desde su propio punto de vista. A eso hace referencia esta primera característica, multiplicidad de voces o puntos de vista, ¿no? Ya no hay un solo narrador, hay varios y cada uno de ellos puede tener su propio punto de vista. ¿Qué obras emblemáticas de esta técnica tenemos? Juan Rulfo de Pedro Páramo, como te había dicho, la historia de Pedro Páramo nos los cuentan voces, gente que vivió en la época de Pedro Páramo, testigos que nos van contando su historia, ¿sí? Entonces tenemos la voz de la criada de Pedro Páramo, tenemos la voz de una de las esposas de Pedro Páramo, ¿no? Tenemos la voz de, y así diferentes personajes que van contándonos de Pedro Páramo, ¿sí? Y lo mismo pasa con La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. Allí también vamos a encontrar tres personajes principales. Chicos, chicas, rapidito recordamos. La ciudad y los perros. ¿Se acuerdan ustedes quiénes son los tres principales? En primer lugar, el líder de un grupito al interior del colegio. Alberto, uno que se llamaba Jaguar. Mencionaron Jaguar, El poeta. Alberto, que es el poeta, ¿sí? ¿Y quién más? El tercero. Ricardo Mix. Muy bien, el esclavo. Ya El lo esclavo. habíamos visto. Muy bien, Grecia. El esclavo, que es Ricardo Arana. Sí, muy bien. Esos son como que los tres principales, chicos, chicas, que no son los únicos porque hay un montón de personajes. Pero la obra, sí, nos cuenta la historia como que de ellos tres, en la novela por lo menos, porque también hay adaptación, recuerden ustedes, ¿no? Entonces, tenemos la voz de Alberto, que es el poeta, tenemos la voz del jaguar, que es uno de los protagonistas, que es el líder, ¿no? del círculo, este grupo medio mafioso que opera ahí al interior del colegio, y tenemos al esclavo Ricardo Arana, por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos, y se nos va contando la historia de estos tres personajes y se nos va a ir hilvanando sus historias, porque finalmente se mezclan, se entrecruzan, sobre todo cuando ellos estudian en este colegio que aparece representado en La ciudad de los perros. ¿Qué colegio aparece representado en La ciudad de los perros? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas cómo se llama el colegio? Ya era Leoncio Prado. Leoncio Prado. Ajá. Muy bien, Leoncio Prado. muy bien, Edith. Es un colegio militar Leoncio Prado, efectivamente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos obras que ejemplifican, como les he mencionado, este primer punto de la multiplicidad de voces o puntos de vista. Varios narradores, su propia perspectiva. Tenemos ahí otra técnica, jóvenes, monólogo interior. ¿Y el monólogo interior en qué consiste? En que nosotros vamos a leer directamente el pensamiento del personaje, como si estuviéramos leyendo directamente lo que piensa el personaje en su cabeza. Eso es el monólogo interior, ¿sí? Busca representar esta técnica el libre fluir de la conciencia. Busca representar cómo pensamos las personas.
disperso, relacionamos una cosa con otra, no utilizamos signos ortográficos, ¿no? Nosotros para pensar, todo, simplemente pensamos una cosa tras otra, eso es lo que trata de representar la literatura en estos momentos, chicos, chicas, cómo piensa el personaje, ¿no? El libre fluir de la conciencia, el sentir íntimo y sus ideas. ¿Quién puede leer ese pedacito, por favor, jóvenes? ¿Quién puede leer? Levanta la manito. Lucero, vamos a empezar contigo, Lucero, en voz alta, hija, te escuchamos. Llames. Y si Guarina hubiera bajado la cabeza, y si me hubiera visto con los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere afiarme, y si me planto ante la pies dorados y le digo que soy el Leoncio Prado, y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte y vuelvo al barrio y pido 20 soles a cada uno de mis amigos. Y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido, sí señor. Muy bien, muchas gracias, Lucero. Miren ustedes, chicos, chicas, aquí está hablando un personaje, ¿sí? No sabemos quién es, pero podemos deducir que es un alumno del colegio, ¿no? Que está pensando en Guarina. Guarina es como una especie de instructor, ¿sí? Y si Guarina hubiera bajado la cabeza, y si me hubiera visto los botines, es como una especie, pues, de ahí de inspector del colegio, que siempre está mirando en un colegio militar el uniforme de los alumnos, ¿no? Entonces, y si Guarina hubiera bajado la cabeza, me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, miren ustedes, de pensar en el instructor, ahora se va al jaguar y su preocupación por el examen de química, ¿no? Y si tiene y no quiere fiarme, chicos, chicas, ¿qué problema tiene este personaje? ¿Qué problema tiene? Está preocupado también por qué cosa. Problema económico, ¿no? No tiene dinero, porque ese examen de química, si lo tiene el jaguar, lo tiene que pagar, no hay plata, chicos, chicas, miren ustedes, ¿sí? Y si tiene y no quiere fiarme, y si me planto ante la pies dorados y le digo, soy de Leoncio Prado y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte, chicos, chicas, este personaje está preocupado por la revisión de su uniforme, por los botines. Está preocupado por el examen de química. Está preocupado porque no tiene plata para pagarlo. Pero también está preocupado o está pensando en ir donde la pies dorados. ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes, quién era la pies dorados? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué función cumplía? Prostituta. Muy bien, Jessica. Claro que sí, la pies dorados es una prostituta. Porque recuerden ustedes que este libro cuenta la historia de un grupo de alumnos de un colegio militar. Alumnos que están en edad hormonal, vamos a decirlo así. Alumnos que son adolescentes. Consignados toda la semana en el colegio, chicos, chicas, ellos salían desesperados fin de semana a visitar a la familia y algunos a la prostituta. Y la prostituta, que era conocida en todo el colegio, todos los alumnos iban, dice donde ella, la pies dorados, ¿no? Que tenía unos pies muy bonitos, por eso era llamada así, ¿sí? Entonces, está pensando en todo, se dan cuenta, este personaje está que piensa en todo, ¿no? En todos los problemas ahí, todas las posibilidades que tiene. Entonces, como no tiene plata, voy donde ella y le digo que gratis nomás, que le voy a traer buena suerte. ¿Caerá a los pies dorados? No creo que caiga a los pies dorados, o quizás sí, ¿no? Y si vuelvo a mi barrio y pido 20 soles, y si dejo mi reloj en prenda, me empeño, le presto dinero, ¿no? Y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones para la revista, en la revista de prendas de mañana, cordones para sus botines, ¿no? La revista es la revisión que van a hacer, ¿no?, los instructores. Si no consigo todo esto, estoy jodido. Sí, se me está pensando para sí mismo, ¿no? Pero nosotros estamos leyendo lo que piensa este personaje. Esa es la técnica del monólogo interior, ¿sí? Ahí está, hasta sus pensamientos más profundos, este personaje. Esta es otra técnica que empieza a utilizarse en estos años. Narración objetiva, narración de fuera, ¿sí? Presentado desde varios puntos de vista o perspectivas, pero es
no conoce, este tipo de narrador no conoce lo que piensa el personaje, por ejemplo, porque su narración es desde fuera, solamente lo que observa, solamente lo que ve. Esa es una narración objetiva, ¿sí? Rapidito, ¿quién puede leer esta parte, chicos, chicas, por favor? Jessica, primero Jessica y luego Angeli, por favor, ¿sí? Mantengan las manitos levantadas. Jessica, perdón, ¿quién era la que levantó primero? Yo mismo. Jessica, vamos contigo. Después del almuerzo, los 10 consignados de la sección se tendieron en las literas a fumar. Luego, el BOA animó a algunos a ir a la Perlita. Después, Bayano y otros se fueron a una timba organizada por los consignados de la segunda. Alberto y el esclavo se pusieron de pie, cerraron sus roperos y salieron. El patio del año, la pista de desfile y el descampado estaban desiertos. Ahí está, chicos, chicas, solamente está describiendo todo lo que está sucediendo, nada más. Es una descripción de lejitos, nada más, ¿sí? Esa es una narración objetiva, recuerden ustedes, ¿sí? Es en el caso entonces de esta característica, continuamos jóvenes con la ruptura del orden lógico y cronológico del relato. ¿Qué quiere decir esto? Empiezan a utilizarse técnicas narrativas que van a jugar con el tiempo. Básicamente, lo podemos entender así. Entonces, las historias ya no es necesario que empiecen por el inicio, ¿no? El personaje, Juanito, nació de sus padres que no lo querían, lo maltrataron, etcétera, etcétera. Crece, es un hombre problemático, no puede tener ninguna relación con ninguna mujer porque no sabe relacionarse, ¿no? Y muere solo, ya, pobrecito, porque no encontró el amor de su vida, qué sé yo, ¿sí? Ese es el relato lineal. Tienes desde el inicio, desde que es pequeño el protagonista, el conflicto, hasta el desenlace. Pero aquí no. Aquí ya puedes empezar por el final, como es el caso de Crónica de una muerte anunciada, que es una obra que de entrada nos dice que el protagonista se murió. Chicos, chicas, en las historias tradicionales el protagonista se muere al final de la historia. Y tú recién te enteras leyendo cuando llegas al final de la historia. Pero en el caso de Crónica, por ejemplo, de entrada te dice el protagonista lo asesinaron de una forma brutal. Y el libro te va contando por qué lo asesinaron, de qué forma lo asesinaron, ¿sí? Entonces ya se rompe con esa estructura tradicional, ¿no? Y aquí se juega con el tiempo porque se permite ir al pasado, ¿no? Del presente saltas al pasado o del presente también te puedes proyectar al futuro. Chicos, chicas, ¿cómo se llama esa técnica que nos permite hacer salto en el pasado? ¿Te acuerdas? El nombre viene del cine, porque es una técnica que se utilizaba en el cine. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa técnica? Te encuentras en el presente y de repente un salto, ¿no? El protagonista recordó cuando tenía 10 años que fue al bosque con su padre, se perdió y luego otra vez al presente, ¿no? Recordó eso unos minutos y luego siguió su camino, ¿no? Muy bien, Diana, muy bien, Grecia. Ese es el flashback. Muy bien, Miguel Adriano, ¿sí? Entonces, el flashback, no se olviden, esa es la técnica que nos lleva al pasado, por ejemplo. Flashback es el nombre en el cine, en literatura se conoce, jóvenes, como analepsis, ¿sí? Y también hay otra técnica que es lo contrario, que te permite, por ejemplo, proyectarte en el futuro, ¿no? Como cuando, por ejemplo, un personaje tiene una visión o tiene un sueño profético, de alguna manera está adelantándose en el tiempo. Eso también tiene un nombre, ¿sí? Muy bien, Angeli, es prolepsis, su nombre en la literatura. En el cine se llama flash forward, por ejemplo, ¿sí? Efectivamente, la prolepsis, ahí está. Analepsis, pasado, prolepsis, proyecta en el futuro, ¿sí? Entonces, ahí tienen, miren ustedes, conversación en la catedral, chicos, chicas, es un vaivén, es un vaivén. Es el personaje que empieza la mitad de su vida y va recordando el pasado y va volviendo al presente, recordando el pasado, volviendo al presente, ¿no? Y en García Márquez, como te había dicho, en Crónica de una muerte anunciada, empieza por el final, empieza diciéndonos lo que pasó con el personaje principal. Entonces se rompe con esa estructura tradicional de antes, ¿no? Y empiezan a suceder estas cosas.
Jessica, efectivamente, en Conversación en la Catedral aparecen episodios de la vida universitaria del propio autor, ¿no? Eso es referencial, es una novela autorreferencial, ¿sí? Sheila, uy, Conversación en la Catedral es complicado, hija. Conversación en la Catedral es bien complicado. Pero de a poquito, Sheila, o si no empieza, yo siempre recomiendo empezar Vargas Llosa con un cuentito que es bien chévere, porque a mí no me cae Vargas Llosa, jóvenes, mucho, pero como literato no puedo negar que es un excelente escritor. Y Los Cachorros es un cuentito de más o menos 30, 40, Sheila, que te puede ayudar de repente a entrar un poquito mejor, ¿sí? Porque le gusta a su prima. No, bueno, es un poco extraño eso, ¿no? Pero no es por lo de la prima, es más por unas cuestiones, posturas que tiene ideológicas, por cosas que ha soltado en realidad, cosas cuestionables que a veces, de vez en cuando se expresan, entonces, por eso, ¿sí? Las chilenitas, hay una chilenita en Travesuras de la Niña Mala, Sheila, me parece, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Sí, pero es chévere. Esa pregunta a mí me parece bien interesante, por ejemplo. Aparece en Conversación en la Catedral, pero es una pregunta que el personaje lanza al aire, como quien dice en determinado momento mirando una calle limeña, porque no solamente está pensando en qué momento se jodió el Perú, sino también está pensando en qué momento se jodió mi vida. Porque cuando empieza Conversación en la Catedral, el personaje reflexiona sobre su vida. Y hay como una metáfora de él con el Perú. Los dos están jodidos. Por eso, ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿No? Pero es una pregunta que también aplica él mismo a su vida, ¿no? Porque él era una persona, el personaje principal de Conversación es un periodista, pero que es hijo de una familia de mucho dinero, pero se ha querido desmarcar de la familia, se ha querido apartar de la familia y ha terminado en un trabajo mediocre, que no le satisface. Entonces, por eso esta pregunta de en qué momento se jodió el Perú, ¿sí? Muy norteño, sí, pero él no es norteño, él es arequipeño, chicos, chicas, Vargas Llosa es de Arequipa. Con Gabriel García Márquez pelea, sí, pues hay una pelea famosa. Hoy día vamos a ver una imagen de ese puñetazo, hay una foto que registra el puñetazo, chicos, chicas, ¿no? Hay fotos. Traidor durante la época de Odría. ¿A quién, Adriano? Porque, a ver, Vargas Llosa se hace conocido a partir de los 60, en los 50 todavía no figura tanto, pero lo que sí hace Vargas Llosa es criticar el gobierno de Odría. En Conversación en la Catedral y en toda la obra literaria, o en gran medida, en gran parte de su obra literaria, él critica las dictaduras, siempre critica las dictaduras, los gobiernos autoritarios, porque el propio Vargas Llosa provenía de un contexto autoritario, el papá que conoció 10 años después, chicos, chicas, de nacimiento. Él pensaba que el papá estaba muerto, reapareció en su vida después de 10 años, un papá autoritario con el que nunca pudo tener una relación, ¿no? Nunca pudo ya vincularse con el papá, tuvieron una relación muy difícil, muy violenta, ¿sí? Y lo mismo pasó, autoritarismo, en el Colegio Leoncio Prado. Entonces Vargas Llosa le pone la cruz al autoritarismo, ¿no? En sus obras, porque en la vida real a veces se queda callado. Eso es lo que da un poco que pensar, ¿no? Creció con los abuelos, Jessica, efectivamente, con los abuelos de la mamá, pensando que era huérfano, ¿no? Familia, dice, puras mujeres. Cuando llegó, conoció al papá, uy, un desastre esa relación. No se llevaron bien, ¿sí? Ahí estamos adelantando algunas cosas de Mario Vargas Llosa. Chicos, chicas, continuamos rapidito. Este libro famoso, seguramente tú has escuchado, Rayuela, es un libro que en una primera página, miren ustedes jóvenes, te ofrece el autor, que es un argentino, Julio Cortázar, esta alternativa de lectura, ¿sí? Te dice, este libro tiene 2 libros en realidad. El primero tú lo puedes leer de forma normal desde el capítulo 1 hasta el capítulo 56, ¿sí? Tú lo puedes leer de forma lineal. Pero yo te doy otra alternativa, dice Cortázar, el autor, a nosotros los lectores, y ahí te da el tablero de instrucciones. Fíjense ustedes, jóvenes, del capítulo 73, o sea, empiezas en el capítulo 73, ¿no? La lectura que yo te sugiero.
Empiezas en el capítulo 73, luego te vas al capítulo 1, luego te vas al capítulo 2, luego avanzas hasta el capítulo 116, luego regresas al capítulo 3, luego te vas al capítulo 84, luego regresas al 4, luego te vas al 71, y así, jóvenes, va como quien dice, jugando con nosotros, llevándonos de un capítulo a otro. Eso es una rayuela. Una rayuela es este juego, ahí está la imagen, jóvenes, ustedes pueden verlo, ¿sí? En la portada del libro. Ese juego en nuestro país, ¿cómo se llama? En Argentina se llama rayuela, pero aquí en el Perú, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe? Se sigue jugando, chicos, chicas, porque no sé, muy bien Lucero, Mundo, ¿no? Nosotros lo conocemos como Mundo, aunque por ahí me han dicho el avioncito también, Ñurte, Edith, muy bien, ¿sí? El hecho es que tú con una ficha arrojas en el tablero, no en los cuadrados, y vas saltando. Y vas saltando y haces un recorrido y luego tienes que regresar. Entonces, en alusión a este juego, es que Cortázar tituló a este libro Rayuela, ¿sí? Entonces, ahí tienes la participación activa del lector. Ya los escritores ya no nos dan la historia todo explicadito, todo comidito, como dicen, ¿no? Sino que uno, como lector, tiene que poner de su parte para armar el sentido de la obra, ¿no? Ya no solamente el autor te va a dar toda la historia contada, no, tú ya tienes que participar, ¿sí? Esa es otra característica de la literatura de este momento. Experimentalismo lingüístico, chicos, chicas, porque eso también es importante. Recuerden ustedes jugar con el lenguaje. Esa es otra característica de este momento, ¿sí? Lucero, lectura activa, algo así, tenemos que estar atentos para capturar el sentido o construirlo nosotros, ¿no? En el caso de la participación activa del lector. Experimentalismo lingüístico, jóvenes, ¿quién quiere leer? Necesito que lo lea tal cual está allí. ¿Quién iba a leer después? Teníamos, creo, después de Jessica, ¿quién le tocaba? Había una persona Angeli. que... Edith. Angeli, mi creo. Ah, ya, Angeli. ¿Estás por ahí, Angeli? ¿Me escucha? ¿Se te escucha? Levanta un poquito más la voz, de repente, un poquito más tu volumen y empieza a leer, por favor, hija. Así como está. Trata de leerlo así como está. A ver, Angeli, trata. Si no, vamos con otra persona. Creo que Miguel estaba también queriendo participar. Angeli, ¿estás ahí, Angeli? ¿Me escucha? ¿Estás leyendo? ¿Sí? ¿No se escucha? Ya, vamos a ir con otra persona, Angeli, no te preocupes, ¿sí? Flor Angeli, ahí está. Vamos contigo, hija. Ok, Miss. Experimentalismo lingüístico. Apenas él le amaba el noema, a ella se le agolpaba el clémico y caían en hidromúreas, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba reclamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que involucrarse de cara al novalo, sintiendo cómo poco a poco las armillas se espejunaban. Chicos, chicas, ¿se entendió algo? ¿Se entendió algo, alguna palabra? Una que otra de repente, ¿no? Jessica. Usa palabras muy rebuscadas. Y más que palabras rebuscadas, palabras inventadas. Esas palabras las buscamos en el diccionario y no las vamos a encontrar. Claro, muy bien, Miguel Adriano, esto es puro vanguardismo, ¿sí? Aquí lo que se implican son las sensaciones, son las emociones, porque las palabras no las vamos a entender. Muy bien, Lucero, claro, todo es deducción, ¿sí? Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clériso y caían en hidromurias.
en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que emulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo a poco las arnillas se espejunaban, ¿sí? Así nomás no se puede entender, chicos, chicas, pero ya leyendo un poquito más, ¿a qué se hace referencia en este episodio? Es todo un capítulo que utiliza ese tipo de lenguaje, ¿sí? Hace referencia a un encuentro sexual entre la pareja protagónica, que es Horacio Oliveira y la maga, Lucía se llama el personaje, ¿sí? Entonces, él amalaba el noema, él amaba, algo así, ¿no? Se le agolpaba el clémiso, que se le agolpaba, que se le juntaba, ¿no? Caían en hidromurias, ¿sí? Salvajes ambonios, ¿no? Como que ahí está tratando de describir como que la pasión, ¿no? Sí, algo hay, ¿no? Sí hay ciertas palabritas que nos pueden llevar a esa conclusión, ¿no? Se procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso, hay queja, ¿no? Hay gemidos, ¿no? Y tenía que emulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo, ¿qué está sintiendo? ¿Sí? Es un sentido muy figurado, ¿no? Es utilizando el lenguaje, miren ustedes cómo juega también con nosotros, ¿sí? Una confesión de amor también puede ser Miguel Adriano, pero ya leyendo el capítulo completo ya se entiende un poco mejor el encuentro erótico entre la pareja, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Siempre experimentar con el lenguaje, chicos, chicas, es también experimentar con los límites del lenguaje. ¿Hasta dónde podemos llevar el lenguaje? ¿Podemos expresarlo todo a través del lenguaje o no? Esas es como que las dudas que empiezan a surgir en este momento, ¿sí? Se está cuestionando este lenguaje. Incorporación de elementos irracionales, jóvenes, ¿no? En este momento es donde empiezan a incorporarse creencias, formas de religiosidad, cosas relacionadas al mundo de los sueños, a lo juguetón, a lo fantástico, los mitos, nuestras leyendas incorporados en nuestra literatura, jóvenes. Eso es lo que le va a dar personalidad a la literatura latinoamericana, ¿no? Tenemos a Miguel Ángel Asturias con Hombres del Maíz, que es un libro de cuentos que reformula el mito maya de la creación del hombre, por ejemplo. Según los mitos mayas, el hombre está hecho del maíz, como si fuera un tamalito, chicos, chicas, ¿no? El mundo cristiano te dice otra cosa, el mundo cristiano judío occidental te dice Dios creó del barro, los mayas decían del maíz, imagínense ustedes. Entonces, ese elemento mitológico, mítico, ¿no? De los mayas, Miguel Ángel Asturias, que es un escritor de esta época, lo lleva a su obra literaria, ¿sí? Y así vamos a encontrar varios casos, como te había mencionado en el reino de este mundo. Se incorpora un elemento de la religiosidad de la gente afro, ¿no? Que vendría a ser el vudú, por ejemplo, ¿sí? Es una cuestión fantástica que no le encontramos explicación, se introduce en la literatura de esta época. Tienes ahí transculturación narrativa, se retoman las tradiciones, los mitos, las leyendas, los cuentos populares de la cultura latinoamericana y se mezclan con las nuevas técnicas narrativas que están llegando de Europa, de Estados Unidos. Es una mezcla, esa transculturación narrativa es una mezcla, ¿sí? De los elementos propiamente nuestros, pero también de las técnicas narrativas que llegan de Occidente. ¿Quiénes son los escritores jóvenes importantes que van a influenciar muchísimo en esta época? Tienes ahí europeos como James Joyce, autor de Ulises, que es una obra, ahorita les voy a poner la imagen, y tenemos a Franz Kafka, a quien ya hemos mencionado al inicio de nuestra clase, ¿no? La metamorfosis de Franz Kafka. De Estados Unidos, jóvenes, tenemos a un periodista que también fue escritor. Ahí tenemos a Ernest Hemingway, autor de una obra, a ver chicos, chicas, a ver si se acuerdan, de una novelita corta que cuenta la historia de un viejo pescador
que se hace a la mar. Ahí está, ya está saliendo. Muy bien, Angeli, el viejo y el mar, por ejemplo. Sí, muy bien, Yurka. Entonces, Hemingway, periodista, lenguaje más corto, frases más cortas, lenguaje más dinámico, ¿sí? Miguel Adriano, sonaba mucho su nombre. Claro que sí, porque fue ganador del premio Nobel. Incluso, chicos, chicas, ganó el premio Nobel en el año 1954. Incluso, ¿sí? De Estados Unidos, Ernest Hemingway. Y el otro, jóvenes, que a veces no mencionamos mucho, pero que es fundamental como influencia en los escritores del boom latinoamericano que ahorita vamos a revisar, ¿sí? Es William Faulkner, que también ganó el premio Nobel en el año 1949. William Faulkner también creó en su literatura un pueblito ficcional. Un pueblito ficcional, jóvenes, que se llama Yognapatapa. Y en ese pueblo ficcional suceden varias cosas, y en ese pueblo ficcional, que aparece en varias de sus obras, una familia que tiene esta tendencia a sentir atracción. Chicos, chicas, ¿cómo se llama esa situación de atracción entre familiares, relacionarse entre Incesto. familiares? Incesto. Sí, efectivamente, Lucero, Vania, Linder, Angeli, Edith, el incesto. Ya William Faulkner ya trataba esos temas. ¿Y quién va a tratar ese tema después? Gabriel García Márquez. Él también, el tema del incesto. Muy bien Lucero, muy bien Zaira y todos los anteriores, ¿sí? Entonces, William Faulkner es fundamental, tiene bastante obra, chicos, chicas, revisa, por favor, que juega un montón con las técnicas narrativas. Uno de los escritores favoritos del autor de 100 años de soledad, efectivamente, Gabriel García Márquez. ¿Sí? Entonces no se olviden de esas influencias que vienen de fuera. Rapidito te voy a mostrar a James Joyce, porque James Joyce también es bien importante, solo que su libro más emblemático, jóvenes, ¡qué locura! ¡Qué locura! A ver, lo voy a buscar. Y no quiero dejar de enseñártelo. El libro más importante de James Joyce, donde aparece bastante la técnica del monólogo interior, esto de leer el pensamiento del personaje, se llama Ulises, jóvenes. Ulises, dialogando con qué obra del pasado, chicos, chicas. Ulises, ¿quién era Ulises en la literatura de la antigüedad? Literatura griega, acuérdense ustedes, ¿quién era Ulises? Muy bien, Diana, claro que sí, muy bien, Angeli. Odiseo. Miren ustedes, esta es una obra del siglo XX, sigue dialogando con la literatura antigua, ¿sí? Linder, cuestionado, sí, porque aparecen descripciones eróticas, por ejemplo, ¿sí? Esta obra, chicos, chicas, ¿cuántas páginas tiene? Tiene más de 1000 páginas. El Ulises tiene más 900.000 páginas. Es un libro así, como dicen, un ladrillo, ¿sí? 100 años de soledad, imagínense el doble, a más, ¿sí? Es como una Biblia. ¿Qué nos cuenta esa obra, jóvenes? Un día en la vida del protagonista. Un día, nada más. No nos cuenta más, ¿sí? Y son cerca de 1000 páginas, chicos, chicas. Ustedes imagínense esa descripción, ¿sí? Esta obra es vanguardista por donde la veas, utiliza un montón la técnica del monólogo interior y bastante referencia a Odisea. Entonces, sí, es como eso, es como que una descripción de cada pensamiento, de cada movimiento que da el personaje, de cada lugar que visita, y se encuentra con diferentes personajes, ¿sí? A lo largo de un día se va a varios lugares emblemáticos porque, chicos, chicas, esta obra sí tiene un escenario real, ¿sí? Dublín, las calles de Dublín, ¿capital de qué país, chicos, chicas? ¿Capital de qué país? Dublín, un país con problemas, ¿eh? Un país con un tanto de problemas. Dublín es una ciudad que queda en qué país, jóvenes?
rápido, búscalo, rapidito, búscalo ahí en el buscador. En Irlanda, Miss. En Irlanda, muy bien. El autor es irlandés. Entonces, como el autor es irlandés, muy bien, Lucero, ubicó esta obra, las acciones de sus personajes, en Dublín. Entonces, el personaje todo ese día visita diferentes lugares emblemáticos de Dublín. Y lo hace, jóvenes, un 16 de junio. Hasta la fecha te da, ¿sí? Entonces, como ese libro habla de Dublín y tiene una fecha específica y representa un personaje típico de esa ciudad, todos los años, jóvenes, todos los años en Dublín se celebra el Día de Ulises. Y la gente sale disfrazada así como los personajes. Y hay todo un festival en Dublín, así que si quieren viajar al extranjero, a Irlanda, viajen por ese mes para que puedan llegar a la fiesta porque se celebra todos los años, ¿sí? Inspirado en este libro, inspirado en los personajes. Entonces el personaje pasa todo el día afuera visitando lugares emblemáticos de Dublín hasta que al final regresa a su casa y se encuentra con su mujer insatisfecha, que le saca, como quien dice, los trapitos al aire, ¿sí? De todos los problemas maritales que tienen, ¿sí? Entonces, todo lo contrario a la Penélope de la antigüedad, imagínense ustedes. Ahí tenemos entonces, jóvenes, el caso de James Joyce, también es otro trascendental dentro de la historia de la literatura, ¿sí? No lo revisamos mucho porque imagínense ustedes una obra de 1000 páginas que tiene un montón de técnicas, es bien complicado de revisar, pero ya a nivel universitario, ahí sí ya, ¿no? Pero nosotros en nuestras clases aquí en la academia lo mencionamos porque es necesario, ¿sí? Lo mencionamos porque es necesario que lo conozcas. Muy bien, ahí tenemos entonces el caso de los autores que empiezan a utilizar estas técnicas que acabamos de ver y pues a los cuales nuestros autores latinoamericanos van a imitar, van a emular, ¿sí? Muy bien, jóvenes, tenemos aquí otra característica, creo que es la última, sí, es la última. El realismo mágico o real maravilloso. Es una característica que le va a dar identidad a nuestra literatura. ¿Por qué? El realismo mágico, en primer lugar, chicos, chicas, hay que entenderlo como una característica que vieron los europeos en nuestra literatura, ¿sí? Por ahí que hubo autores latinoamericanos que sí trataron de hablar de realismo mágico, pero en gran medida es una visión europea de lo que es la literatura latinoamericana. Entonces, ¿qué cosa dicen los europeos sobre nosotros los latinoamericanos en general? Que tenemos una forma medio mágica de entender la realidad, ¿sí? ¿Y cómo ejemplificamos esto? Eso es lo que dicen los europeos respecto a los latinoamericanos, que nosotros tenemos una forma diferente de entender la realidad, como que nuestro pensamiento tiene muchas creencias, está lleno de creencias, no como el hombre europeo. Entonces, imagínense ustedes esta situación, chicos, chicas, por favor. Imagínate que tienes una criatura en tu casa, que viene una visita, que se queda todo un día, toda una tarde, y por la noche esa criatura se pone a llorar desconsoladamente y no se sabe muy bien qué tiene, ¿sí? Entonces, ese niño todo el día, toda la tarde lo han estado, dice, mirando mucho. Y en la noche el niño se ha puesto a llorar. Chicos, chicas, comúnmente, popularmente, ¿qué se puede decir le ha sucedido a esa criatura? ¿Por qué está llorando? Acuérdate tú, toda la tarde, siendo observado profundamente, ¿no? Muy bien, Angeli, ahí está. Lo han ojeado. De repente alguien de la casa, el mayor, ¿no? O alguien, alguien de casa, lo han ojeado. Pobrecito la criatura, ¿no? Mucha gente ha venido y lo han estado observando muy profundamente, ¿no? Entonces lo han ojeado. Chicos, chicas, ¿qué cosa es bueno para solucionar el mal de ojo? ¿Qué cosa tienen que hacerle a esa criatura? Puede haber sido susto, muy bien, Sheila. También. ¿Qué cosa? ¿Cómo se soluciona el mal de ojo? Mira tú, creo que casi todos lo sabemos, ¿no?
Hay que pasarle el huevo o hay que pasarle el cuy, ¿no? Lucero, Linda, Grecia, el huevo. Primero es el huevo, ¿no? Primero hay que quemar etapas. Muy bien, Edith, Lucero, Diana, Angeli, ¿sí? Una moneda, mira Diana, no sabemos lo de la moneda, a ver si después nos da la receta, ¿sí? Juni, ají amarillo tampoco me la sabía, miren ustedes qué interesante. Lo del ají amarillo yo sabía ponerlo debajo del colchón para el bebito, para que no se le acerque el duende, por ejemplo. Pero miren ustedes esas cosas que nosotros sabemos, chicos, chicas, que nosotros tenemos como que ahí esa creencia. Es una creencia, ¿no? Es una creencia fantasiosa, es una cuestión media mágica. Tenemos eso, muy bien. Guairuro, hay que ponerle un guairuro para que se proteja. O hay que ponerle algo de color rojito para que se proteja, ¿no? Pie de alumbre, creo que es una color amarillo, ¿no? Juni, que también le pasan, una cosa así para el ojo, para el susto. Miren ustedes cuánta sabiduría popular está saliendo. Chicos, chicas, en Europa, imagínate que estás en Europa, en la parte más blanca de Europa, no sé cómo decirlo, y un niño llora desconsoladamente, ¿a dónde es el primer lugar a donde lo van a llevar? ¿Tú crees que le van a pasar el huevo? ¿Qué cosa le harían a un niño europeo occidental? ¿A dónde se lo llevarían? Si está que llora. Claro que sí, muy bien Lucero, muy bien Shaylee. Al hospital, al doctor, ¿sí? Porque eso es lo que nos dice la lógica, la razón, ¿no? Pero miren ustedes, nosotros aquí en Perú, Latinoamérica, no, el huevo. Primero hay que pasarle el huevo, ¿no? Ya después, si es que no mejora, ahí sí vamos al médico. Pero nosotros primero confiamos en el huevo, o confiamos en el cuy, o confiamos en la gallina negra, o confiamos en el chamán, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento realista mágico. Entonces, los europeos leen ese tipo de cosas en los libros. Esto es Latinoamérica. Identifican inmediatamente. Eso está hecho en Latinoamérica. Y es esta característica, por eso les decía, lo que le da personalidad, a nuestra literatura, ¿sí? Y ya empiezan a salir las críticas a los chamanes. Está muy caro, dice. No hay plata para ir al chamán. Diana nos está explicando rapidito esto. Sobarte con la moneda también es útil contra golpes. Ah, ya, la moneda sí, ¿no? Te dice, te golpeas ahí la moneda de sol con jaboncito, creo, y ya se te baja, ya ni se te pone morado. Miren ustedes, chicos, chicas, ahí van a salir un montón de cosas, ¿sí? Entonces, tenemos aquí una característica, el realismo mágico. Cómo se traslada a la literatura, incluyendo este tipo de creencias, de historias, incluyendo estas cosas fantásticas que los personajes asumen como normal. En el caso de la literatura, el realismo mágico consiste en eso. Se nos cuentan historias que a nosotros como lectores nos sorprenden, nos parecen, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás hablando? Pero los personajes normal, lo asumen como algo natural, como algo normal, ¿sí? Vamos a leer esta parte, chicos, chicas, que tiene que ver con un personaje hermoso de 100 años de soledad que se llama Remedios la Bella. De repente han oído mencionarla, entonces esta parte hace referencia a ese personaje. ¿Quién faltaba leer, por favor? ¿Quién estaba en la fila? Creo que había una persona más. ¿Alguien más estaba en la fila, jóvenes? Jessica, vamos contigo y con Miguel Adriano también creo que estaba, hijo. ¿Estás ahí? Aquí estoy, Miss. Muy bien, entonces, Jessica, vas a leer por favor hasta elevarse, hasta la mitad, ¿sí? Del texto, y luego Miguel desde Úrsula hasta el final, para que puedan leer ustedes dos. Empezamos contigo, por favor, hija. Fernanda. Ok. Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer. En el instante en que Remedios, la Bella, empezaba a elevarse. Continúa, Miguel. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la Bella, que le decía adiós con la mano,
entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella. Muy bien, esta es la parte donde Remedios la Bella, jóvenes, es elevada en los aires hacia los cielos y nunca más vuelve a aparecer. Y mira tú, está que asciende, ¿no? En el aire, está que se eleva por los cielos y lo único que tiene es a despedirse de las mujeres de la casa. No se desespera, no llora, se despide. Y las mujeres de la casa la miran ahí en el cielo subiendo y también se despiden. Adiós, le contestan la despedida, ¿no? Eso no aparece ya en el texto, pero eso sucede en el libro y desaparece el personaje y nadie llora y nadie se lamenta, lo asumen como algo normal. Este es el ejemplo más emblemático de lo que es el realismo mágico. Un personaje que desaparece, pero que no genera mayor problema para los otros personajes de la historia, ¿sí? Aquí tienes un primer representante, Borges, que hemos dicho, tiene este libro Ficciones, que es su obra más representativa. Carpentier, que te había mencionado, nos cuenta la historia de la independencia de Haití en el reino de este mundo, ¿sí? Este material lo voy a subir, no se preocupen. Y acá tenemos a Gabriel García Márquez, que es el autor que revisamos sobre todo el día de hoy. Entonces, Gabriel García Márquez forma parte de la última etapa de la nueva narrativa conocida como apogeo o boom latinoamericano, ¿no? Entonces, esta etapa de apogeo o boom latinoamericano, según los estudios, lo conforman 4 escritores de 4 diferentes países, y estamos hablando, jóvenes, de la década de los 60 y de los 70, que a nivel cultural, chicos, chicas, es un tremendo momento bien importante porque hay una serie de luchas, una serie de movimientos que van a ser llamados contraculturales. Chicos, chicas, estos símbolos del peace and love, ¿a qué movimiento pertenecen? ¿Se acuerdan? Hippie. Los hippies, ahí está, por ejemplo, ¿sí? El movimiento hippie es de esta época de los 60s, de los 70s. Otra cosa en esa época, aquí tenemos a ver, la lucha por los derechos de la mujer, la lucha por detener la guerra. Recuerden ustedes, estamos hablando de 60, 70, la famosa guerra de Estados Unidos, ¿contra quién? ¿Con quién está luchando en ese momento y salió derrotado? Recuerden ustedes, Estados Unidos. ¿A qué país se va? Un país chiquito que parecía que no tenía mayor trascendencia. Vietnam. La guerra de Vietnam, ¿se acuerdan? La guerra de Vietnam, por eso es que surgen varios grupos que tratan de ir en contra de esta guerra, de terminar con esta guerra, ¿sí? Tienes aquí, miren ustedes, el movimiento punk, que ya es más de los 70s, ¿no? Aquí tienes otra imagen de los hippies, bien representativo, hippies que critican Make Love Not Money. ¿Qué están criticando, chicos, chicas? ¿Qué sistema? ¿Qué sistema que solamente Haz amor, no dinero. Capitalismo. Está claro que- Capitalismo, muy bien. Hace el amor y no la guerra, muy bien. Otra frase emblemática, ¿no? Busquemos lo imposible. Son estos años de lucha, chicos, chicas. Este personaje lo reconocen. ¿Quién es? Martin Luther King Jr. Ahí está, Martin Luther King. Es la época de los movimientos por el reconocimiento de los derechos de los afro, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Entonces, y todos estos movimientos, jóvenes, qué bonito. La juventud son los primeros, chicos, chicas, los movimientos que tratan de reivindicar a los colectivos, ¿no? Porque hubo matanzas en esta época, entonces también va a haber protestas. Los derechos por las mujeres, chicos, chicas, también aparece la lucha feminista, en estos años se reactiva. A nivel cultural es una época muy rica. Revisen, por favor, es una época de bastante actividad cultural, ¿no? Contracultural en este caso. ¿Y qué está pasando en América Latina? Está pasando esto de acá, año 1959, jóvenes. Este señor, tú lo reconoces. ¿Quién es? Fidel Castro. Ahí está, Fidel Castro, jovencísimos ellos, miren ustedes la revolución.
que supuso un momento de esperanza para América Latina, chicos, chicas, porque ustedes saben que en nuestro continente, desgraciadamente, hay mucha injusticia social. El comunismo que propone la Revolución Cubana se supone debía terminar con eso, iba a lograr una sociedad más justa, donde no hubiera ricos ni pobres, donde se lograra la justicia social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero no se olviden, chicos, chicas, el sueño, el ideal está, pero la realidad es que ese país sufre un bloqueo comercial que desgraciadamente está matando a la gente de Cuba, ¿no? Entonces, la revolución tuvo su ideal, pero ¿quién no quiere que tenga ese ideal? Eso ya da para otra cuestión, ¿no? Claro que es pobre, pero es pobre porque lo han bloqueado comercialmente. Cuba no puede negociar con otros países, chicos, chicas, ¿sí? Lo hizo comunista, culpa por sus... ¿Es malo tener ideas marxistas, jóvenes? ¿Quién nos ha dicho que es malo tener ideas marxistas? ¿Quién? ¿Dónde está? Que el marxismo es malo, es negativo. Se supone que el marxismo, ahí está, no puede que no sea malo, que de repente tiene sus cosas negativas, como cualquier sistema, jóvenes, porque del capitalismo no vamos a decir que es la panacea o que es lo ideal, porque el capitalismo ha generado una serie de problemas en los cuales estamos embutidos al día de hoy. Mira tú cómo hoy está el mundo y qué sistema prevalece. Prevalece el sistema capitalista y el mundo está al borde del colapso, chicos, chicas, todo el tiempo. Todo el tiempo la vida del ser humano, yo no sé por qué se ha vuelto así. Entonces, hay que ver también esos discursos. Estas clases también van a servir para quitarnos esos discursos. Ni el comunismo es completamente malo, ni el capitalismo es completamente bueno. Porque aquí no vamos a ponernos a hablar de malos, del villano y del bueno de la historia, que aquí no hay. Chicos, chicas, ustedes saben cómo es la vida. Y la vida es matices, colores. Nadie es completamente bueno, nadie es completamente malo. Y aquí tenemos que entenderlo así, ¿sí? Entonces, capitalismo liberal, Miguel Adriano. ¿Para quién funciona el capitalismo liberal? ¿Para quién? ¿Funciona bien para todos o solamente para algunos? Esa es otra pregunta que también tendríamos que hacernos, ¿sí? Muy bien, entonces, chicos, chicas, nada es completamente bueno, nada es completamente malo. Encuentra la crítica a todo, siempre así, ¿sí? Pero tampoco te dejes engañar que una cosa es buena y que no tiene ningún problema, mentira. Hay un montón de problemas en el mundo, ¿sí? Entonces, eso, Jessica, hay que tratarnos de no irnos a los extremos y tratar de entender las cosas como son, para que después no nos metan miedo diciéndonos esto es negativo, esto es malo y no le tienes que hacer caso. Hay que ser críticos con todo. Recuerden ustedes que para eso están estudiando, jóvenes. Para eso estamos estudiando, ¿sí? Entonces, en un primer momento, como suponía este pensamiento utópico de no más clases sociales, etcétera, etcétera, los miembros del boom latinoamericano, que son 4, ¿no? Los principales, no son los únicos, apoyaron la revolución, ¿sí? En un primer momento apoyaron la revolución, pero luego algunos se echaron para atrás. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, él ya no quiso más apoyar la revolución porque empezó a darse cuenta, y ahí viene lo malo de la revolución, empezaron a encarcelar a los críticos de la revolución, enemigos políticos, empezaron a callarlos, censura, cosa que pasa en muchos gobiernos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que siempre ha sido un defensor de la libertad de expresión, dijo, no, yo no voy a seguir apoyando la revolución. Ahí, a los años nomás de este momento, ¿no? Pero quienes sí apoyaron hasta el final de la vida, jóvenes, la revolución, es, por ejemplo, Julio Cortázar, que es argentino, autor de Rayuela, y también Gabriel García Márquez, a quien vamos a revisar el día de hoy. Ellos sí apoyaron, por ejemplo, ¿no? García Márquez fue amigo personal de Fidel Castro, y en alguna entrevista, jóvenes, revisen ahí entrevistas de estos escritores, en alguna entrevista, ¿cómo se llama? Yo le hago leer mis obras a Fidel Castro, una cosa así, ¿no?
para que vea si le gusta o no. Primero lo lee él y luego yo lo publico. En algún momento hasta eso salió declarando García Márquez, ¿no? Los que se alejaron de la revolución, ¿no? Porque es el derecho también de cada uno, ¿no? De escoger la ideología que le parezca. Aquí tenemos a Carlos Fuentes, que era mexicano, y a Mario Vargas Llosa, el peruano. Como te había dicho, él se apartó de los ideales de la revolución porque ya empezó a verle los problemas, ¿no? Entonces, ahí tenemos a los miembros del BUN latinoamericano. Estos, cuando eran jóvenes, ¿no? Porque ahí en la foto ya aparecen mayorcitos. Cuando eran jóvenes, ellos se conocen en Europa. Porque chicos, chicas, gran problema en Latinoamérica. Uno no puede verse hacer su carrera aquí, mucho menos carrera intelectual, carrera de escritura. Ser escritor en Latinoamérica es bien complicado. Y estos jóvenes lo sabían, ¿no? Estos escritores cuando eran jóvenes lo sabían, se fueron a Europa. Vargas Llosa se ganó una beca y logró estar ahí en España, en Francia. Cortázar también se consiguió un trabajo ahí en la UNESCO, me parece, como traductor, porque él hablaba francés, se fue para Francia. Y los demás hicieron lo mismo, ¿no? Gabriel García Márquez también estuvo en Europa, Carlos Fuentes también, ¿sí? Están en Europa, se encuentran allá, se hacen amigos hasta que se pelean algunos de ellos, ¿no? Acuérdense ustedes, una pelea emblemática ahí dentro de este momento. Dos miembros del BUN latinoamericano se pelean a muerte y nunca más se volvieron a hablar, ¿sí? Entonces, ellos empiezan a presentar sus obras, ¿no? Imagínate, los latinoamericanos jóvenes pobres, ¿no? O clase media, allá en Europa. Entonces empiezan a presentar sus obras, ¿no? Las cosas que estaban escribiendo empiezan a presentarlas en diferentes concursos, en diferentes editoriales europeas, ¿no? Editoriales de Francia, de España, etcétera, etcétera. Entonces los editores, ¿no? De esos lugares empiezan a darse cuenta, oye, aquí hay buen material, hay una buena escritura, una buena literatura, y encima con este componente realismo mágico. Empiezan a darles premios dentro de esos concursos literarios, empiezan a ganar. La obra que se considera, ¿no? la que inaugura el boom latinoamericano es, por ejemplo, La ciudad y los perros, que es una novela de juventud de Vargas Llosa, que ganó un concurso literario bien prestigioso de una editorial de Barcelona, que se llamaba el Premio Biblioteca Breve, ¿no? Y es ese libro que inaugura, dicen los especialistas, el boom latinoamericano, ¿no? Entonces, Ángel, sí, es un nombre extraño que tuvo por ahí, le iba a poner creo que otro nombre, originalmente Vargas Llosa, pero al final se decidió, ¿no? Con la ayuda de un amigo decidió este nombre, ¿no? Perros, porque recuerdan ustedes que los personajes de menor rango, los chicos que recién entraban a tercer año de secundaria, eran tratados como perros por los mayores, porque también colegio militar, historia de maltrato, historia de bullying, ¿no? Entonces, por eso también este nombre de La ciudad y los perros, ¿sí? Entonces, dentro de este momento es que encontramos, ¿no? A Gabriel García Márquez y a estos otros 4 representantes. Y ahora sí, vamos a volver rapidito a nuestra diapositiva para continuar. A ver, un momentito, por favor. Le hacían bautismo, ¿no? Los bautizaban a los del menor grado, tratándolos como animales, ¿no? Y es bien salvaje, y es bien violento, y es bien machista, porque también hay muchísimo de eso, ¿no? Les hacen cosas horribles, es verdad, la bienvenida, ¿sí? La ciudad de los perros es un libro duro, claro que sí, que representa mucho esa violencia al interior de este colegio. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos rapidito con Gabriel García Márquez. Tienes ahí, nació, año de nacimiento, año de muerte, nació en un pueblito llamado Aracataca, en Colombia. Un pueblito, jóvenes, que se puso de acuerdo y ya se cambiaron el nombre. El pueblo ya no se llama Aracataca, el pueblo ahora se llama Macondo, ¿sí? Ahora el pueblo, se pusieron el nombre del pueblo ficcional que inventó, ¿no? Gabriel García Márquez, imagínense ustedes, ahí está Macondo, ¿sí?
Forma parte del boom, como ya hemos mencionado. En 1982 ganó el premio Nobel. Del conjunto de los 4 del boom, solamente 2 tienen este premio Nobel, ¿no? De Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, ¿en qué año ganó el Nobel, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿En qué año ganó? Colóquenlo ahí. 2010. Muy bien, Sheila. Muy bien, Angeli. 2010, no se olviden, ¿sí? Se muestra la cotidianidad atravesada por un mundo mágico maravilloso. Él es el que más utiliza la técnica del realismo mágico, esto de introducir cuestiones fantasiosas, ¿no? Sobrenaturales, extraordinarias, pero contados de un modo natural, de un modo normal, ¿no? Que asumen normal los personajes. ¿Tienes allí, incluye aspectos históricos representativos de Latinoamérica? Claro que sí, Gabriel García Márquez introduce varios elementos de la realidad, ¿no? La historia, por ejemplo, ¿sí? La historia de su país. Colombia también ha participado, ha atravesado varios momentos bien duros, así igualito que Perú, ¿no? En ese sentido somos muy parecidos, chicos, chicas, ¿sí? Tienes ahí algunas obras destacadas. El coronel no tiene quien le escriba, del año 61. Es la historia de un hombre que está esperando, participó en una guerra, una lucha entre conservadores y liberales que hubo ahí entre, dicen los colombianos, ¿no? Y está esperando a que le venga su pensión del gobierno, porque él participó, ¿no? Apoyando al gobierno. Y está esperando y nunca le llega. Nunca le llega la carta que le asegura la pensión. Y él esta vez se muere de hambre con su esposa porque no tiene más recursos, ¿no? Su única esperanza es que llegue esa pensión que los va a mantener en su vejez y nunca llega. La obra termina y el coronel sigue esperando a que le llegue una carta donde le aseguran la pensión y nunca logra llegar, ¿no? Lo único que le queda es un gallito de pelea que le había pertenecido al hijo que también había muerto. O sea, una tragedia absoluta, es una tristeza absoluta. El coronel no tiene quien le escriba, ¿sí? 100 años de soledad, miren ustedes, jóvenes, es del año 1967, es una obra antigua, ¿sí? Estamos en 2025, saca tu cuenta, ¿cuántos años? Crónica de una muerte anunciada, como ya les había mencionado, 1981, es la historia de un hombre, ¿no? Esta es la historia donde al principio nomás se nos cuenta que el protagonista ha sido asesinado de una forma brutal, ¿no? De una forma violenta, por una cuestión de honor. Piensan que él le ha quitado la honra a una muchacha, la virginidad a una muchacha, porque ella sí lo ha dicho, ¿no? Y por eso lo matan, y luego ya nos vamos a ir enterando de todos esos detalles, ¿sí? El amor en los tiempos del cólera, que es una historia que cuenta cómo una pareja se enamora de jovencita, pero luego ella lo rechaza al novio para casarse con alguien de mayor prestigio, de mayor posición social, ¿no? Pero el muchacho rechazado, antes de separarse de la muchacha, de la chica, le promete que va a esperar todo el tiempo que sea posible, jóvenes, todo el tiempo que sea posible, que se le muere el esposo para poder estar nuevamente con ella, ¿no? Y pasa bastante tiempo. Adivinen, jóvenes, cuánto tiempo termina esperando el muchacho, Florentino Ariza, si mal no recuerdo. ¿Cuánto tiempo espera la amada, que enviude la amada? Adivinen, lancen un número. Cualquiera, un número. ¿Cuántos años espera? 20 años, un poco más. 100 años, too much. Grecia, más o menos, un aproximado. Grecia, Lucero, por ahí. Espera más de 50 años. 53 años. 53 años. Al revés, Lucero, al revés. Espera 53 años y algo más. Se le muere el esposo, él se entera, dejó al amante de turno, porque tuvo varios amantes el protagonista, y se fue ahí a la puerta de la casa prácticamente a decirle, aquí estoy, hay que reanudar nuestro amor. Eso en el amor en los tiempos de cólera, ¿sí? Imagínense ustedes. Entonces, amores desmesurados, ¿no? Muy exagerados, eso es la hipérbole. Recuerden ustedes, es muy hiperbólico este personaje, ¿sí? Luego enferma, esos episodios finales donde se reencuentra la pareja después de tanto tiempo, es en una época donde llega una peste de cólera al pueblo. Entonces, el personaje, el muchacho, Florentino, ¿qué cosa hace? Bueno, el muchacho ya señor, ¿no? Ya en la última parte de la obra, le dice a un barquero,
llévanos lejos del pueblo, por el río, queremos estar solos, ¿no? Sin nadie. Entonces deciden ponerle una bandera amarilla que indicaba que en ese barco había un enfermo de cólera y por lo tanto la gente no se acercaba a esa embarcación, le tenían miedo. Así dice que a los enfermos de cólera los ponían en barquitos y los mandaban al río. Entonces ellos también hacen eso, pero la pareja hace esto, pero lo hace para que nadie los interrumpa, para que puedan estar juntos, ¿no? Disfrutando su amor solamente ellos. Utilizan esta argucia, ¿no? Para poder vivir su amor sin interrupciones, ¿sí? Hay una adaptación que le musicalizó, la canción principal la hizo Shakira, y Shakira también se hizo amigo de Gabriel García Márquez, por ejemplo, al final de su vida, ¿no? En los últimos años. Antes de que le diera demencia senil, porque dicen que enfermó de eso, demencia senil, ya no reconocía a nadie. Era un tema. Gabriel García Márquez le tenía mucho miedo a la demencia senil, al Alzheimer, a olvidar, y un poco que tuvo esas enfermedades, ¿no? Entonces, miren ustedes a veces la vida cómo es, ¿sí? Se van al horizonte con su amor, efectivamente, Linda, ¿no? Se van a vivir su amor. Y ahora sí, vamos con 100 años de soledad, chicos, chicas, porque ya no nos queda mucho tiempo y esta obra es amplia, ¿sí? Muy bien, tienes ahí 100 años de soledad, es una obra del año 67, rápidamente, jóvenes, esta es la pareja original, es la pareja fundadora de toda la familia, ¿sí? La familia, no te olvides, se apellida Buendía, y aquí tenemos a una primera generación, formado por esta pareja que es José Arcadio Buendía, Úrsula Iguarán, ¿sí? Entonces, esta pareja se casa a pesar de un temor. Chicos, chicas, recuerden ustedes... Ay, perdón, ¿qué pasó? Se cerró. Un ratito, lo voy a volver a abrir. Jóvenes, acuérdense ustedes, en esta familia, la familia Buendía, hay un pequeño problema. Vamos a decirlo así. Un pequeño problema que tiene que ver con una atracción fuerte que siempre van a sentir entre ellos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa atracción, relación que puede existir entre familiares? Incesto. Muy bien, ahí está, ¿sí? Todo el tiempo diferentes personajes van a sentir atracción entre ellos, van a tener estas inclinaciones incestuosas, ¿sí? Entonces, José Arcadio y Úrsula, jóvenes, ellos también eran primos, tenían algún tipo de vínculo, a pesar de la oposición de las familias se casan, ¿sí? Y a la muchacha, su mamá, a Úrsula, le hace recordar algo así, ¿no? Que hay como una especie de maldición sobre la gente que comete incesto. Y es que los hijos, ¿qué pasa con los hijos jóvenes? ¿Qué pasa con los hijos? Nace con cola de chancho. Ahí Cerdo. nacen con cola de cerdo, nacen con cola de chancho. Entonces Úrsula tiene miedo de eso, se le queda ese miedo, decide hacerse un calzón de castidad. Chicos, chicas, un calzón de castidad es como que un calzón de hierro con un candado tremendo que tiene que abrirse con una llave, y eso utiliza Úrsula todas las noches para que José Arcadio no pueda hacer nada con ella, ¿no? Entonces, efectivamente, Edith, para evitar tener relaciones, ¿no? Y tener este hijo con cola de cerdo. Pero, ¿qué pasa? Ellos viven al inicio de la obra, jóvenes, viven en un pueblo llamado Río Hacha, al inicio de la historia, ¿sí? Al inicio de la historia. Yo te lo estoy contando de forma lineal, porque acá hay varios saltos en el tiempo. Pero al inicio de esta relación, ¿no? Entre ellos, se encuentran... De iguana, sí, también le mencioné algo de la iguana, Ariana. ¿Sí? Viven en un pueblito llamado Río Hacha. Cuando ellos están casados y ellos conviven en este lugar, Río Hacha es un pueblito chiquito. Chicos, chicas, ustedes ya saben esa expresión, creo que ya la hemos mencionado. Pueblo chico, infierno grande. Todo el mundo sabe que ellos no tienen relaciones. Y son como que la comidilla, ¿no? Las murmuraciones son en torno a ellos. Entonces, ¿a qué se dedica José Arcadio Buendía en Río Hacha? ¿Con qué se gana la vida?
Cualquier pregunta, por favor, chicos, dejen de manito levantada y luego contestamos o revisamos, ¿sí? Entonces, José Arcadio cría gallos de pelea. Un día sus gallos de pelea luchan contra los de otro hombre, ganan los gallos de José Arcadio, ¿no? Buen día a los de este hombre, y ese hombre, muy bien, Angeli, le dice, después de ser derrotado, de que sus gallos son derrotados, algo así como, ojalá que tu gallo ganador le haga el favor a tu mujer. Miren ustedes esa cuestión, ¿no? Que le lanza. Entonces se amarga José Arcadio y termina matándolo. Encuentra una lanza, dice, y se la arroja en el cuello y lo mata, ¿sí? Este hombre, el espíritu, el fantasma de este hombre, de ahí en adelante todo el tiempo los va a fastidiar. Va a aparecer dentro de la casa de José Arcadio y de Úrsula, ¿no? Va a aparecer dentro de las habitaciones, dentro de la sala, etcétera, etcétera. Y José Arcadio en determinado momento dice, se va a dar cuenta de que tienen que irse de Riohacha, porque los va a seguir fastidiando, los va a seguir persiguiendo el fantasma de este hombre asesinado. Así que por eso es que deciden trasladarse de Riohacha, selva adentro. Más o menos, ¿cuánto tiempo dura, dice, ese éxodo, ese viaje? Cerca de 2 años, a más, ¿sí? En determinado momento en ese viaje van a detenerse en un lugar, van a hacer un campamento para pasar la noche, y allí en ese lugar José Arcadio, el patriarca, tiene un sueño, ¿sí? Va a soñarse con un pueblo, dice, todo hecho de espejos. Y en su sueño, José Arcadio Buendía le va a preguntar a un hombre cómo se llama ese lugar. Y ese hombre en su sueño le dice, este lugar todo lleno de espejos, todo hecho de espejos, se llama Macondo. Miren ustedes, en el sueño recibió este nombre, ¿no? Se despierta José Arcadio Buendía y ¿qué le dice a la gente que lo está acompañando? Porque no solamente se fue él con Úrsula, sino otros jóvenes lo siguieron, dice. Les dice, nos vamos a quedar aquí y vamos a fundar un pueblo y ese pueblo se va a llamar Macondo. Ese es el origen de Macondo, ¿sí? Entonces, en el camino ya había nacido la primera pareja de José Arcadio y de Úrsula. Ese primer hijo, el hijo mayor, se llama José Arcadio, como el papá. Y aquí viene la confusión, chicos, chicas, porque de aquí en adelante se van a repetir los nombres una y otra vez. Eso es el carácter cíclico, el carácter repetitivo de la obra, ¿sí? Entonces, efectivamente, José Arcadio va a nacer en el camino. Aureliano, el segundo hijo, luego se va a volver coronel, ¿sí? Nace, es el primer niño que nace en la recién fundada Macondo, por ejemplo, ¿sí? El coronel Aureliano. Y años después va a nacer Amaranta, la tercera hija de la pareja, pero ella tiempo después, ¿sí? Los mayores son José Arcadio y Aureliano. Crecen jóvenes y estos muchachos se van a involucrar con una misma mujer. Los dos van a relacionarse con la misma mujer. Esta mujer se llama Pilar Ternera. Era una mujer que era como que criada en la casa de los Buendía y en la noche trabajaba de prostituta. Chicos, chicas, para ganarse el pan, pues ustedes saben cómo es, ¿no? Entonces ella inició, vamos a decir, en el sexo a los 2 hermanos. Y ella tuvo hijos con los 2 hermanos, ¿no? Entonces, José Arcadio con Pilar Ternera, el hermano mayor, va a tener un hijo que se va a llamar Arcadio, simplemente, y Aureliano con Pilar Ternera va a tener un hijo que se llama Aureliano José, ¿no? Entonces, cuando sale embarazada Pilar Ternera, el hijo José Arcadio se va de Macondo, se aleja, no quiere saber nada, se asusta con esta mujer y se asusta con el hecho de tener un hijo, se desaparece. ¿Con quiénes se va? Con los gitanos, que fueron los únicos que llegaron hasta Macondo y que eran también los que llevaban algunas cosas modernas o algunas cosas útiles para el pueblo, ¿no? Los gitanos llevaron por primera vez el hielo, por ejemplo, lugar caribeño, chicos, chicas, que se derrite todo. Los gitanos son los que llevan el hielo a Macondo. Los gitanos son los que llevan los imanes. Los gitanos son los que llevan instrumentos de alquimia. Y también Melquiades era como un sabio. Se hace muy amigo Melquiades de José Arcadio, el patriarca, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, años después va a volver José Arcadio y se va a enamorar de una prima que había llegado a vivir en la casa y era como hija adoptiva de los Buendía. Esa muchacha se llama Rebeca. Es una muchacha que vino trayendo una enfermedad. Nadie se podía dormir en Macondo cuando llegó ella. La enfermedad del insomnio, la peste del insomnio. ¿Sí? Eso en el caso de Rebeca, que deja a su novio, porque Rebeca se iba a casar con otro, deja a su novio cuando ve llegar a José Arcadio, porque José Arcadio regresó cambiado de ese viaje con los gitanos, regresó un superhombre, chicos, chicas así, grande, alto, musculoso, todo tatuado, dice, todo el cuerpo tatuado. Rebeca se volvió loca. Rebeca tenía una mala costumbre, comía tierra. Cuando era chiquita, comía tierra, dejó esa costumbre. Cuando volvió José Arcadio, lo vio, se emocionó tanto que otra vez empezó a comer tierra de la desesperación. Y se olvidó del novio, y lo dejó el novio, casi vestido alborotado, se metió, se involucró con José Arcadio. Una pasión tremenda en los dos, ¿sí? Aureliano, chicos, chicas, ay, pero es que esta historia. Aureliano, que luego va a ser coronel, se enamora de una niña, jóvenes, llamada Remedios Moscote. Cuando lo conoce, creo que tenía 9 años la niña, ¿sí? Hay unas cuestiones medias así, relacionadas a criaturas. Aureliano, 19, 20 años, se enamora de Remedios y Remedios se muere jovencita, a los 13 años, porque no puede parir a gemelos, que había salido ahí embarazada. ¿Sí? Ahora funable, claro que sí, pero en esta época como que normal, así era, ¿no? 32 sublevaciones, ya como coronel, porque trabaja para los, lucha a favor de los liberales, organiza 32 sublevaciones, rebeliones contra el gobierno, toditito lo pierde, es un fracaso. Pero era un hombre bien valiente, ¿sí? Y una noche, muy bien, Ángel, ustedes, Lucibel, Edith, una noche llegan a su campamento, él como coronel ya, ¿no? Como militar, llega, dice, unas mujeres que le dicen, nosotros queremos nietos bien valientes, así como usted, hemos traído a nuestras hijas. Y dice que esa noche, jóvenes, por el campamento del coronel Aureliano Buendía pasaron 17 mujeres distintas. Y 9 meses después, en 17 lugares diferentes, nacieron los 17 hijos del coronel Aureliano, todos llamados Aureliano. Aureliano y el apellido de la mamá. Y años después, jóvenes, años después, todos esos hijos van a ser asesinados en el lapso de un mismo día, todititos, de un disparo aquí en la frente, en la cabeza, todititos, ¿sí? Imagínense ustedes, hipérbole, esto es una exageración tremenda, eso es realismo mágico, ¿no? Esta cuestión también de la hiperbolización. Muy bien, entonces eso respecto al coronel Aureliano Buendía. Como te había dicho, José Arcadio, el hijo mayor, se involucró con Pilar Ternera, tuvo este hijo Arcadio. Cuando el tío Aureliano se va a la guerra, Arcadio se queda como encargado de Macondo. Se vuelve un dictador y la gente de Macondo se le rebela y lo matan, ¿sí? Arcadio. Arcadio, antes de morir, ya se había involucrado con una mujer del pueblo llamada Santa Sofía de la Piedad. Con ella va a tener 3 hijos. Y aquí es donde aparece la famosa Remedios la Bella, que dice que era una mujer preciosa, hermosa, bella, pero ella no era consciente de su propia belleza. Entonces ella hacía cosas simplemente por existir y los hombres, cada movimiento que ella hacía, provocación, desafío, todo pensaban que lo hacía en torno a ellos. Ella decía sus cosas porque no estaba viviendo normal, estaba viviendo tranquila, pero los hombres ahí emocionados, pensando que hacía para provocarlos, que ella hacía cosas para provocarlos, ¿no? Entonces ella es la que desaparece así en el aire, subiendo en cuerpo y alma al cielo y nunca más regresa. Esa es Remedios la Bella. Remedios la Bella tuvo 2 hermanos gemelos, José Arcadio II, Aureliano II, chicos, chicas. Los 2 gemelos idénticos les pusieron unas pulseritas para distinguirlos. Los chiquitos, cuando eran niñitos, se dieron cuenta, empiezan a intercambiarse la pulserita, hasta que en algún momento ya ni ellos sabían quién era quién, ni ellos mismos sabían quién era quién, ¿sí? Eso pasa con José Arcadio II, Aureliano II. José Arcadio II se vuelve, cuando crece, líder sindical.
Porque en esta época, chicos, chicas, llega la compañía bananera, una empresa que explota ese elemento y, chicos, le da trabajo a todo el mundo en Macondo, pero eran muy abusivos, como suele suceder, crítica al capitalismo. Entonces va a haber una huelga por parte de la gente de Macondo. Chicos, chicas, la compañía bananera contrata a las fuerzas del orden y masacra a todos los huelguistas, los mata todititos, los cadáveres los suben en trenes, esos trenes van a la costa a arrojar los cuerpos en el mar, desaparecen todos los rastros de la masacre. José Arcadio de ahí en adelante se va a ir hablando, diciendo, mataron en la huelga, hubo masacre, nadie le cree. ¿Por qué nadie le cree? Porque esas noticias no salieron en los periódicos. Y si no salió en el periódico, es como que no existió, no sucedió. Chicos, chicas, miren ustedes el poder de la prensa, ¿sí? Entonces, ahí tienes, es el único sobreviviente José Arcadio II de esa huelga, ¿sí? Luego tenemos ahí a Aureliano II, él sí era un hombre campechano, un hombre, dice, ¿no?, que le gustaban los placeres de la vida, tuvo por ahí también una amante, la que quiso mucho, pero él se casó con Fernanda del Carpio, una mujer que dice había sido criada para ser reina, pero como no lo logró, a sus hijos, proyecta todas sus esperanzas en sus hijos, ¿sí? Entonces, los hijos de Aureliano II con Fernanda del Carpio son Renata, ¿no? Renata, llamada amorosamente Meme, porque era Renata Remedios, ¿sí? Una siguiente hija que es Amaranta Úrsula, y el hijo mayor que era José Arcadio, que era un varón. Entonces tuvieron dos mujeres y un varón. La mamá Fernanda, ¿sí? Linter, Meme, contracción de Remedios, ¿no? La mamá Fernanda, al hijo José Arcadio, este hijo, al hijo mayor, quiere que sea papa. Chicos, chicas, miren ustedes esa ambición de la mamá, ¿no? Lo manda, ¿dónde? A Roma, al Vaticano, para que se prepare para ser papa. Regresa sin haber estudiado nada, no llegó a ser papa, nada de lo que se pueden imaginar, y regresa más bien con una costumbre bien rara, José Arcadio, el hijo mayor de Fernanda y de Aureliano II, regresa con este gusto por darse largos baños acompañado de niñitos jóvenes. Allí critica la iglesia. Un día esos niños se cansan de esta situación y lo terminan ahogando, se muere José Arcadio, el hijo mayor de esta pareja, ¿sí? Renata, la mamá, quería que se casara con alguien importante, que tuviera, ¿no?, una bonita relación con alguien adinerado. Se enamora Renata Meme de un técnico de la compañía bananera, un muchacho que no tenía ni dónde caerse muerto, como quien dice, ¿no? Se encontraban escondidas en el baño de la casa. Chicos, chicas, lugar tropical caribeño, el baño estaba fuera de la casa, ¿sí? No estaba dentro, fuera. Entonces, Mauricio venía por el techo, entraba por el techo a reunirse con Renata, toda la tarde la pasaban juntos. La mamá empieza a sospechar, Fernanda, contrata a un gendarme para que vigile, creo que hay un ladrón que está dando vueltas. Una tarde que Mauricio salía de encontrarse con Renata, el gendarme lo ve, imagina que es un delincuente y le termina disparando, lo mata. Creo que lo deja paralítico, creo que no lo mata, ¿sí? Pero lo deja mal a Mauricio Babilonia, un hombre que dice siempre estaba rodeado de mariposas amarillas, ¿sí? Y Renata, ante esta situación, deja de hablar. Ya no quiere hablar más, dice que como que muda, ¿no? Y la mamá la manda ahí como que a un convento, la desaparece, chicos, chicas. Pero queda la criatura producto de esa relación clandestina. Esa criatura es Aureliano Babilonia, que va a tener casi la misma edad que Amaranta Úrsula, la hermana de su mamá. ¿Qué vendría a ser, jóvenes, Amaranta Úrsula de Aureliano Babilonia? ¿Qué relación tendrían? Si Amaranta Úrsula
es la hermana de la mamá. Tía. Tía Muy sobrino. Efectivamente, tía y sobrino. Ellos jugaban juntos desde chiquititos porque son más o menos de la misma edad, contemporáneos, ¿sí? En determinado momento la mamá la quiere educar en Europa porque quiere pues que la hija no sea importante, la manda a Europa. Regresa años después ya adulta, ya casada, ¿sí? Y se reencuentra con Aureliano, que estaba metido día y noche en una habitación de la casa de los Buendía tratando de descifrar unos pergaminos que había escrito el gitano Melquiades en algún momento, que pasó una temporada ahí en la casa de los Buendía. Cuando regresa de la muerte, chicos, chicas, el gitano Melquiades resucita, ¿sí? Entonces Aureliano estaba en la habitación del gitano, ya el gitano ya se había desaparecido, tratando de descifrar unos pergaminos que él había escrito. Entonces llega Amaranta Úrsula a revolucionarle la vida, porque ella feliz, contenta, alegre, ¿no? Trata de sacar a Aureliano, dice de su habitación, que viva más, etcétera, etcétera. No lo logra Aureliano Babilonia, pero sí siente la atracción por ella, ¿no? Y se resiste un tanto a Amaranta Úrsula. El esposo de Amaranta Úrsula, que le había acompañado a Macondo, se va, viaja a Europa, que me tienen que mandar un aeroplano, un modelo de aeroplano que he mandado pedir, no me lo envían, me voy. Se va el esposo de Amaranta Úrsula y ellos dos se quedan solitos, chicos, chicas, allí en la casa de los Buendía. Ya para esta época ya Macondo ya está en decadencia y ahí los dos solitos, días van, días vienen, el calor, jóvenes, el clima tropical, ya se imaginarán, se terminan involucrando y es una pasión que dicen no tiene freno, se encierran en la casa, se dedican a la adoración de sus cuerpos, imagínense ustedes cómo fue esa pasión, ¿sí? Sale embarazada Amaranta Úrsula, felices los dos, ella da a luz, se muere desangrada, no soporta. Se muere él desesperado, sale a buscar, dice, consuelo, algo para poder calmar ese dolor por la muerte de la tan amada Amaranta Úrsula, ¿sí? Regresa horas después de haberse ido, ¿no? A buscar por ahí algo para beber, gente para olvidar, regresa a buscar a su hijo, se acuerda de su hijo. Lo había dejado en una canastilla, jóvenes, cuando regresan no encuentra a la criatura en la canastilla. Lo encuentra en el piso siendo arrastrado por unas hormigas carnívoras que ya habían vaciado el contenido de la criatura. Era cáscara nomás. Esa es la criatura que nació con la cola de cerdo, producto de esta relación entre tía y sobrino. Y ahí Aureliano Babilonia, jóvenes, recuerda algo que leyó en los pergaminos de Melquiades. Al primero de los Buendía lo han amarrado debajo de un árbol de castaño. Eso le pasó a José Arcadio Buendía el primero, ¿no? Se volvió loco, lo amarraron debajo de un árbol de castaño. Y al último de los Buendía se lo están llevando las hormigas para comérselo. Eso se acordó Aureliano Babilonia haber leído en los pergaminos de Melquiades. ¿Qué significaba eso? Que toda la historia de la familia ya estaba escrita y que era una familia que estaba condenada a 100 años de soledad y que hay familias que bajo esa condena no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Y así termina, chicos, chicas, viene un aire fuerte y se termina de llevar lo poco que queda de Macondo. Fin, efectivamente, así termina el pueblo, la historia de Macondo y la familia Buendía. ¿Sí? Ahí está, jóvenes, imagínense ustedes toda esta situación tremenda, terrible, y sí, pues, ¿no? Estas historias de amores incestuosos. Tienes ahí 100 años de soledad, destaca el carácter realista mágico, porque describe momentos, sucesos insólitos. Un par de minutitos, jóvenes, por favor. Los hechos extraordinarios son asumidos como reales por los personajes, recuerden ustedes, por eso es que para ellos no hay mayor sorpresa. Los eventos se asumen con naturalidad, ¿no? Como por ejemplo esto que habíamos visto, la ascensión de Remedios la Bella al cielo. Los temas, la soledad y la historia de la familia Buendía en el pueblo de Macondo.
Esto es lo último, jóvenes, ya lo revisas con mayor precisión en casa porque voy a subir este material. Tiene varias interpretaciones a varios niveles. Entonces, nivel social, muestra la vida y costumbre de los pobladores del Caribe colombiano, ¿no? Muestra cómo vive la gente de esa zona. Nivel histórico, representa diversos pasajes de la historia colombiana. Las guerras civiles, donde participó Aureliano, el coronel Aureliano, realmente sucedieron. La llegada de la modernidad a Colombia realmente sucedió. Hay momentos históricos que son representados en la novela. El nivel mítico, el realismo mágico, ¿no? Esta creencia del niño con cola de cerdo, el uso de la hipérbole en personajes en situaciones. Se exagera, como hemos visto muchísimo, ¿no? En personajes, en situaciones, eso es parte del nivel mítico. Y el tiempo cíclico, las repeticiones. Repeticiones de personajes y de situaciones. El nivel psicológico lo encontramos en el tema del incesto, ¿no? Que es una constante que siempre aparece en las relaciones de la familia Buendía. Linder, siento mucho haberte spoileado esta historia, pero ¿qué se puede hacer? Es necesario a veces. Hay una adaptación en Netflix la próxima semana que tenemos repasito, a ver si lo vemos. Chicos, chicas, con la separata del día de hoy ya tenemos dos separatas que resolver. Como la próxima semana tenemos complemento, allí lo vamos a revisar. Y por favor, son 2 separatitas más el complemento de la siguiente semana, ahí sí ya revisamos todo, ¿sí? Y también colocamos algunas cosas que de repente han faltado esta semana, ¿sí? Muchas gracias, jóvenes, por la atención y por la colaboración. Ya saben ustedes que sin su participación, pues tampoco podríamos desarrollar la clase. Muchas gracias, jóvenes, y espero que pasen buena tarde. La próxima semana tenemos bastante trabajo que hacer. No se olviden. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego, profe. Luego. Chao, jóvenes.